¿Cómo están? Muy buenas a todos. Hoy nos convoca la cápsula de ley tolerancia cero. Esta ley, la ley tolerancia cero, resumiendo un poco, ya dando una introducción, entró en vigencia en el año 2012, ¿cierto? Y reemplazó nuestra ley antigua, ¿cierto? La cual bajó, ¿cierto?, los niveles de alcohol permitido en la sangre en la conducción, ¿ya? También estableció otro tipo de sanciones, ¿cierto?, más elevadas, ¿ya? Y esta ley tolerancia cero también se complementa con la ley Emilia, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esta ley. Dice la ley tolerancia cero entró en vigencia en el año 2012, ¿ya? En marzo, como modificación de la ley de tránsito, ¿ya? La iniciativa legal bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para conducir, estableciendo el estado de ebriedad, ¿ya? Aquí es importante, esto siempre es lo que nos preguntan en la prueba, en 0,8 gramos por litro de sangre. Y bajo la influencia del alcohol, habla de 0,3 gramos por litro de sangre. Al mismo tiempo se incrementaron las sanciones relativas a la suspensión de la licencia de conducir, dependiendo de la infracción que se cometa y las consecuencias que ésta tenga. Más abajo vamos a ver un recuadro donde salen las sanciones dependiendo si es reincidencia, ¿cierto? Si es primera vez, si es solamente bajo la influencia del alcohol o si es bajo estado de ebriedad. Y dice que estas son mucho más rígidas que la legislación anterior que teníamos antes del 2012, ¿ya? A modo de ejemplo, aquí hay un ejemplo bueno. Si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, sin ocasionar daños ni lesiones, verá suspendida su licencia a conducir por 2 años. ¿Ya? Aquí está hablando de una persona que es sorprendida manejando bajo estado de ebriedad. A lo mejor fue controlada esta persona, ¿cierto?, por carabineros, pero venía bajo el estado de ebriedad y no ocasionó, ¿cierto?, daño ni lesiones. Y la pena, ¿cierto?, verá suspendida su licencia a conducir por 2 años. En la misma línea dice acá, otro ejemplo. Cuando una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas, ¿cierto?, o la muerte de una persona, por primera vez quedará inhabilitada para manejar de por vida el vehículo, ¿cierto? Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Cierto? Los daños que causamos si es bajo el estado de ebriedad. Más abajo también vamos a ver las diferencias entre la ley Emilia y la ley tolerancia cero. Dice, las penas de cárcel se establecen para la conducción en estado de ebriedad en el caso de causar lesiones gravísimas o la muerte. No forman parte de la ley tolerancia cero, si no fueron establecidas por la nueva normativa, la ley Emilia, que entró en vigencia en el 2014. ¿Cuál es la diferencia entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia? Dice que la ley tolerancia cero, ¿cierto?, bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó, ¿cierto?, las sanciones de la suspensión de la licencia de conductor. En cambio, dice que la ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año. Eso es importante, ¿ya? La ley tolerancia cero solamente suspende la licencia o inhabilita, pero en el caso de la ley Emilia, que esta se basa en el estado de ebriedad, ¿cierto? O en otras causas, por ejemplo, la fuga, ¿cierto?, del individuo, o no realizarse el alcotest o la alcoholemia, dice que sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores bajo el estado de ebriedad, que ocasionen, ¿cierto?, las lesiones, ¿cierto?, graves o gravísimas o la muerte propiamente tal. Aquí tenemos un recuadro que es muy importante analizarlo, las sanciones de la ley tolerancia cero. En otro video, ¿cierto?, vimos la ley Emilia, ¿cierto?, una cápsula, el cual es un poco más extendido. Entonces tenemos acá, en el recuadro dice los gramos de alcohol por litro en la sangre, ya acá estamos bajo la influencia del alcohol. Acá en lo rojo estamos en estado de ebriedad, ¿cierto?, dependiendo de lo que el individuo haya bebido, ¿cierto? Aquí tenemos los daños, en el recuadro 3, qué daños cometió, ¿ya? Lesiones, sin lesiones, sin daño ni lesiones gravísimas o la muerte. Aquí tenemos la reincidencia, ¿ya?
si fue una vez, dos, tres, ¿ya? Y aquí tenemos el tiempo de suspensión, ¿ya? Aquí no, la ley tolerancia cero no condena, ¿cierto?, con cárcel efectiva, sino que condena con la suspensión de la propia licencia. Veamos un ejemplo. Dice, un individuo, ¿cierto?, bebió, un ejemplo, 0,50 gramos de alcohol por litro en la sangre, ¿cierto? Tenía. Se encontraría bajo la influencia del alcohol. Cometió lesiones gravísimas o la muerte, ¿ya? Fue su primera vez y la suspensión de esta licencia va a ser entre 3 a 5 años, ¿ya? En otro caso, si el mismo tipo, ¿cierto?, no cometió lesiones, ¿ya?, su licencia va a ser suspendida solamente por 3 meses. Y así hasta abajo, estado de ebriedad, sin lesiones, ¿cierto?, cuando es primera vez, segunda vez, tercera vez ya viene la cancelación, o cuando está en estado de ebriedad, ¿cierto?, lesiones gravísimas o la muerte, primera vez, inhabilidad de por vida. Aquí ya corre la ley Emilia, ¿ya? Así que eso es básicamente esta cápsula de la ley tolerancia cero.